tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de marzo del 2023, segundo encuentro tecnoformativo en la unidad curricular Proyecto de Investigación 2. Hoy pues vamos a adentrarnos al maravilloso mundo del sistema de responsabilidad penal de adolescentes desde el artículo 526 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Deben tener pues a la mano la ley orgánica a los fines que vayan conmigo en el momento que yo esté pues explicando el articulado. Me permito leer el artículo 526. Dice así. El sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan y evalúan y ejecutan políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidos en esta ley. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad penal de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, las familias y el poder popular orientadas a su protección integral y a su incorporación progresiva a la ciudadanía. Como ven, pues el sistema de responsabilidad no solamente abarca normas, sino también entes y órganos que coadyuvan en el desenvolvimiento de los adolescentes que en este caso están en conflicto con la ley penal o vulnerables a ingresar en ese mundo de responsabilidad penal de adolescentes. Igualmente, pues el sistema de responsabilidad penal cuenta con medios para el logro de esta protección integral. Estos medios están establecidos en el 526A y dice, entre otros, políticas, programas y medidas socioeducativas, órganos administrativos y judiciales, unidad de formación socioeducativa, entidades de atención y formación socioeducativa e integral para los y las adolescentes con medidas privativas de libertad, un personal especializado y, por supuesto, pues los recursos económicos. Igualmente, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pues, posee integrantes. Entre estos integrantes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pues, son la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal, el Ministerio Público Especializado, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia y paz, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de servicio penitenciario para la atención de los y los adolescentes en conflicto con la ley penal, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de juventud, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública Especializada, la Policía de Investigación y Servicios de Policía especializados, la Defensoría del Pueblo, los consejos comunales y demás formas de organización popular, así como las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas en los procesos en que sean parte los y las adolescentes indígenas. Con motivo de la reforma de la ley que hubo en el 8 de junio del 2015, pues bueno, se le atribuyeron facultades a los consejos comunales y estos están allí establecidos en el artículo 527A, entre otros, pues dice crear programas de prevención a través del Comité de Protección Social de Niños, Niñas y Adolescentes, articulado con el Comité de Educación de Cultura, coadyuvar en la ejecución de las medidas no privativas de libertad que sean decretadas por el órgano jurisdiccional y participar en la elaboración de programas socioeducativos, entre otros. Es muy importante pues la intervención de los consejos comunales del sistema de administración de justicia juvenil, por cuanto pues ellos coadyuvan a vigilar un poco, a controlar, verificar el cumplimiento de las sanciones en todo caso o de los procesos que se llevan a los adolescentes, siempre y cuando pues bueno cumpla con la normativa prevista o condicionada por el órgano jurisdiccional, sea por el Tribunal de Control, el Tribunal de Juicio o el Tribunal de Ejecución.
La responsabilidad del adolescente está establecida en el 528 de la misma ley, pues dice que el adolescente que incurre en la comisión de hechos punibles responde por el hecho en la medida de su culpabilidad de forma diferenciada del adulto. La diferencia efectivamente consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone. ¿Por qué jurisdicción especializada? Porque la facultad de decir derecho, pues, la tiene jueces naturales con competencia en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Son jueces que solamente pues están encargados, competentes por materia, por inclusive por el ámbito de su actuación, pues en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Es decir, que un juez de responsabilidad penal de adolescentes es un juez de la República, tiene facultad de decir derecho, pero solamente la facultad de decir derecho está en la sección penal de adolescentes, en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, conforme a los lineamientos de la ley orgánica, por supuesto, y de las normas de remisión. Pero su facultad solamente, su facultad de decir derecho solamente es en un ámbito específico. Por eso es jurisdicción especializada, porque inclusive sus mismas normas son reguladas por una ley propia, en este caso la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. La sanción que se le impone, lógicamente, en materia de responsabilidad penal de adolescentes, no podemos hablar de penas, hablamos de sanciones que ya vamos con el desarrollo de la materia, pues, cuáles son las sanciones, las privativas y las no privativas. La legalidad y lesividad. Ningún adolescente puede ser procesado, procesada ni sancionado, sancionado por acto u omisión que al tiempo de su ocurrencia no esté previamente definido en la ley penal de manera expresa e inequívoca como delito o falta. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no o lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. Él o la adolescente declarada o declarado responsable de un hecho punible solo puede ser sancionado con las medidas que estén previstas en la ley. Las medidas se deben cumplir conforme a las reglas establecidas en esta ley. Esto es igual, pues, el principio de legalidad, que no puede ser nadie condenado con penas o faltas o por delitos que no estén previstas previamente establecidos. Igualmente, así es el sistema de responsabilidad penal de adolescente. Un adolescente solamente puede ser declarado responsable de sus actos siempre y cuando, pues, estén los delitos previstos tanto en la normativa, en la norma sustantiva penal o en leyes especiales o en leyes orgánicas previamente definidos, y lógicamente su sanción será acorde al hecho lesivo, a lo que ocasionó y conforme a los lineamientos de la ley orgánica para la protección de la niña, niña y adolescente y conforme a sus sanciones que están también previamente establecidas. Para determinar la responsabilidad de un adolescente en su hecho punible y la aplicación de la sanción que corresponde, pues se debe seguir el procedimiento de esta ley. Luego, pues inicia lo que es el ámbito de aplicación propiamente, la edad, que hablamos ya de materia de imputabilidad para la aplicación de los sujetos y quienes pueden ser responsables o quienes se consideran imputables y quienes en todo caso pudieran ser responsables penalmente de sus actos. Dice que las disposiciones de este título, o sea, de la sección segunda del artículo 531, serán aplicadas a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18 al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen los 18 años o sean mayores de esa edad cuando sean acusados o acusados. Esto es muy importante porque aquí vemos la imputabilidad en su pleno resplandor, pudiera decirse. Es imputable un adolescente que cometa un hecho delictivo siempre y cuando esté en el límite de la edad, desde 14 años cumplidos hasta menos de 18. Si ya tiene 18 años, pues no lo abarca la jurisdicción especializada, sino ya jurisdicción ordinaria, como un adulto. Pero si tiene entre 14 y menos de 18, pues lo ampara también el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pero su proceso va a ser por jurisdicción especializada netamente. Los menores de 14 años se consideran inimputables, son irresponsables penalmente de sus actos. Inclusive, o sea, se le aplican en todo caso, son medidas de protección, no pueden ser culpados sus padres por la comisión de hechos delictivos, los adolescentes que tengan menos de 14 años, sino la responsabilidad de opera con base a unas medidas de protección que son aplicadas por el consejero de protección o por el consejo de protección conforme al hecho delictivo
cometido, pero son inimputables menos los de 14 años. El artículo 532 me indica o me da la forma de saber qué puede pasar o cómo es el procedimiento en el caso de que existan adolescentes menos de 14 años y que cometan hechos delictivos. Pues allí indica que debe ser igual notificado al Ministerio Público, el Ministerio Público pasará las actuaciones al Consejo de Protección, el Consejo de Protección pues lógicamente le aplicará las medidas de protección. Cuando haya concurrencia entre adolescentes mayores de 14, o sea, años o de 14 en adelante y menos, pues se separarán las actuaciones y se enviarán pues copias certificadas a los organismos competentes a los fines pues de que siga el proceso independiente y su curso normal. ¿Ok? Luego, el 534, cuando me dice que error en la edad, o sea, esto en el caso también de que existan personas que se puedan presentar como adolescentes, pero es adulto, o que es este, adulto y se ve físicamente como adulto, pero en realidad es un adolescente. Bueno, en muchas circunstancias puede pasar, pues allí me dice que se pasarán las actuaciones a la autoridad competente, pues declarará nulo en todo caso las actuaciones jurisdiccionales, hay que tener muy en cuenta eso, solamente las actuaciones jurisdiccionales quedan vigentes, las actas policiales y todo lo que generó la aprehensión de esa persona y pues eso sí vigente y pues, se pasarán las actuaciones a la autoridad competente. Lógicamente que si son hechos punibles, pues gravoso se va a mantener detenido el adolescente o la persona hasta tanto pues se realice la audiencia de presentación respectiva con el órgano competente. Y si hay concurrencia de personas adultas y adolescentes, pues igualmente se pasarán las actuaciones en copias certificadas a ambos órganos a los fines de que siga su proceso normal. La interpretación y aplicación, que son las llamadas normas de remisión, y esto nos lleva a que aplicamos en el momento de también establecer instituciones de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes, también se pueden aplicar otras disposiciones que no están contenidas dentro de la ley, pero que sí están contenidas en otra normativa y por normas de remisión o por interpretación y aplicación se aplican las normas contenidas en otras leyes. En este caso particular, hacemos mucho uso o se hace mucho uso del Código Orgánico Procesal Penal como norma objetiva penal y pues se sigue todo lo que son las fases del proceso penal que son idénticas para ordinario y para el sistema especializado en cuanto a la forma, fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. Sin embargo, el fondo como tal cambia un poco en cuanto a las instituciones procesales a aplicar. Sin embargo, sigue siendo las mismas y esto lo vamos a ver también en el transcurso del proyecto de investigación. Las garantías fundamentales inician en la sección tercera, entre ellas pues solamente las voy a nombrar para pues no hacer extensivo, los invito a que las lean. El 538, la dignidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, que también es una garantía que le asiste tanto al adulto como al adolescente. Prácticamente todas las garantías que le asisten a los adultos, pues lógicamente que también le asistan al adolescente. La información, derecho a ser oído, juicio educativo, que aquí sí refleja un poco más esa especialidad. Y eso está en el 543. Dice, él o la adolescente debe ser informado o informada de manera clara, precisa y educativa por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, del contenido de las razones legales y éticos-sociales de las decisiones que se produzcan. Por eso la ley, pues, su fin o su objetivo es un juicio educativo. La defensa, que también es una garantía que le asiste tanto al adulto como al adolescente. La confidencialidad, que sí es propiamente del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y dice o señala el artículo 545 lo siguiente. Se prohíbe la publicación de datos de la investigación o del juicio que directa o indirectamente posibiliten identificar al o al adolescente. Se dejan a salvo las informaciones estadísticas del traslado de pruebas previsto en el artículo 535, lo que hablábamos anteriormente, que entre los diferentes órganos, sea jurisdiccionales o administrativos, se pueden remitir entre ellos copias certificadas a los fines de la consecución del proceso.
El debido proceso, pues también está establecido tanto garantía fundamental en la Constitución y como norma objetiva también en el Código Orgánico Procesal Penal. Aquí también deja constancia el debido proceso para adolescentes, solamente que indica que es reservado, rápido, contradictorio y lógicamente ante un tribunal especializado. Las resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones impuestas revisables con arreglo a esta ley. El artículo 545, o 47, perdón, que habla de la única persecución, que eso también es una garantía establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. Eh, Indica inclusive que la remisión, el sobreseimiento y la absolución impiden una nueva investigación o juzgamiento del adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación o se conozcan nuevas circunstancias. La excepcionalidad de la privativa de libertad, que lógicamente es una garantía fundamental, que, o sea, que la excepción es la privación, la regla es pues los procesos que sean en libertad. Sin embargo, bueno, por razones inclusive de haber cometido el adolescente hechos punibles o estar en la presunción de haber cometido hechos punibles de extrema naturaleza o de gravedad, pues lógicamente se va a mantener detenido. Por eso dice allí que salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial en los casos bajo las condiciones previstas en esta ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del adolescente, su madre responsable o su defensa. Esto es un artículo pues también muy particular que no lo tiene en la parte de adultos en cuanto a la prisión preventiva. Eso es una institución procesal y es una medida de coerción personal solamente aplicable a los y a las adolescentes. El 549, que es una garantía también que le atañe solamente al sistema de responsabilidad penal de adolescentes y es la separación de personas adultas. Dice, los y las adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas. Asimismo, quienes se encuentran en prisión preventiva deben permanecer separados o separadas de aquellos o aquellas a que se le hayan sancionado con la medida de privación de libertad. Las oficinas de policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los y las adolescentes detenidos en flagrancia o a disposición del fiscal del Ministerio Público para su para su presentación y pues bueno, dependiendo también de en el momento de la presentación ante el juez o jueza de control y que no debe ser un lapso que supere las 24 horas. Esto lo diferencia del sistema de adultos porque para los adultos debe ser presentado ante el tribunal de control al lapso de 48 horas. Para los adolescentes, 24 horas. Luego, pues está el proceso de los adolescentes indígenas, lógicamente que pues aquí indica que se le debe aplicar la normativa de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente con especial atención a sus normas internas de ese pueblo indígena. Sin embargo, hay una parte final del artículo que dice en caso de conflicto entre normas jurídicas se aplicará la norma que le sea más favorable al o a la adolescente indígena. Muy importante esa acotación que indica allí. Luego, pues en el capítulo 2 inicia propiamente lo que es el procedimiento y ya sería pues lo que iniciamos o la fase preparatoria. Como dije, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes tiene las mismas fases de jurisdicción ordinaria. Fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución, que existe una etapa recursiva que se abre o se genera producto de cualquier resolución que dictamine el órgano jurisdiccional y que alguna de las partes no está de acuerdo, pues lógicamente puede apelar y sea en fase preparatoria, sea en fase intermedia, sea en fase de juicio, y pues lógicamente en ejecución y se abre esa etapa o esa subfase dentro de la fase general. Sin embargo, sigue siendo lo mismo, las mismas cuatro fases. Dentro de la fase preparatoria vemos que existen las mismas prácticamente instituciones. ¿Cuáles son? Audiencia de calificación de flagrancia y audiencia de presentación. Lo que pasa es que en la audiencia de calificación de flagrancia en materia de adolescentes en el momento de emitir decisión, que son sobre tres puntos fundamentales, si se califica o no la flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida de coerción personal.
En adultos es igual, se debe calificar o no se debe calificar la fragancia. En el procedimiento a seguir, ordinario, abreviado, igual que tanto para adultos como para adolescentes. Pero en el momento de aplicar la medida de coerción personal, allí está lo diferente. ¿Por qué? Porque en una audiencia de calificación de fragancia se puede generar una prisión preventiva o una aplicación de una medida cautelar. La detención preventiva, inclusive, que está, ya se las voy a decir más adelante, se aplica casi siempre en procedimientos ordinarios como producto de unas audiencias de presentación y como producto de una investigación ya iniciada. Entonces, casi siempre las dos medidas o la forma en una audiencia de flagrancia o es decretar la prisión preventiva o es decretar una medida cautelar del 582. En adultos, pues se aplica o medida cautelar o privación de libertad. Privación de libertad en materia de adolescentes no está como medida de coerción en una audiencia de flagrancia. La privación de libertad se genera como sanción. Muy importante eso, que es otra diferencia pues sumamente resaltante en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. En adultos o se priva de libertad, medida de privación de libertad, o se decreta una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad. En adolescentes se decreta una prisión preventiva de libertad, si es o por flagrancia, o se decreta una medida cautelar sustitutiva a esa prisión, pero si no es por flagrancia, se puede decretar una detención preventiva que cuando se decreta la detención, el fiscal pues tiene un lapso para presentar la acusación y si no hay pues decaimiento de esa detención preventiva. Es que es diferente, no se aplica privación de libertad como medida de coerción más gravosa, sino se aplica o prisión o medida cautelar sustitutiva. La privación de libertad en materia de adolescentes se aplica como sanción. La investigación, pues lógicamente que dice que tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible. Esto es igual para los adultos y determinar en el primer caso si uno o un adolescente concurrió en su perpetración. El Ministerio Público, pues en materia de responsabilidad, dirigirá la investigación, igual como en los adultos, que es el titular de la acción penal, en caso de hechos punibles de acción pública, y será auxiliado igual por los cuerpos policiales. Algo muy importante que no lo tiene la jurisdicción ordinaria es que aquí dice que de la apertura de la investigación se notificará inmediatamente al juez o jueza de control especializado o especializado. De todas las aperturas de investigación, se notifica al juez de control de que hay una investigación para fulanito de tal, independientemente de que no haya sido aprendido, no haya sido imputado aún, sino que hay una investigación pendiente y se notifica al juez de control y eso llega por distribución. El alcance, pues el Ministerio Público debe investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancias para el ejercicio de la acción como los que obren en favor del adolescente imputado o imputada. Aquí es un poco más enfático y eso es la llamada dualidad de funciones que posee el Ministerio Público, que muchas veces pues se les olvida, no solamente es acusador, sino también es parte de buena fe. Casi siempre nos enseñan en que el fiscal del Ministerio Público debe acusar, acusar, acusar y lógicamente que es una de sus funciones, pero también es parte de buena fe. No solamente debe recabar los elementos de convicción que puedan orientar a una determinación de responsabilidad penal directa, sino también elementos de convicción que puedan ir dirigidos a una absolución o a favor de la persona que no cometió ese hecho punible o que las circunstancias por las que estuvo fueron diferentes y que no es el autor. Circunstancias, bueno, que son en particulares en cada caso, pero que lógicamente que el fiscal del Ministerio Público debe obrar de buena fe y también pues buscando la mejor forma de resolver y de buscar, de encontrar en esos medios que dice inclusive la finalidad del proceso penal, que es la búsqueda de la verdad por los medios jurídicos idóneos. Igualmente, pues del resultado de la investigación se evidencian hechos que es algo muy importante aquí, que esto tampoco lo tiene en la jurisdicción ordinaria. Si el Ministerio Público en el transcurso de la investigación puede solicitar que se le practiquen al adolescente exámenes psiquiátricos, psicológicos, físicos, toxicológicos, pero es más preciso que en materia de adultos. Podrá el juez inclusive ordenarlos de oficio, también el fiscal del Ministerio Público podrá pedir o la defensa su realización o inclusive por parte del equipo multidisciplinario que tiene la responsabilidad penal de adolescentes, hacerle algunos tipos de exámenes dependiendo pues de los especialistas que tenga en ese momento el equipo multidisciplinario de responsabilidad penal de adolescentes y pues serán remitidos a la brevedad posible al tribunal o a la fiscalía dependiendo en la etapa donde esté.
Las diligencias, bueno, comprende las diligencias para la incorporación de los medios de prueba conducentes sin menoscabo de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, pues positivizados. El 555 habla del control, que eso también pues lo tiene jurisdicción ordinaria. Aquí también me dice que es competencia de los jueces y juezas de control autorizar y realizar los anticipos de prueba, decidir sobre la imposición o no de medidas restrictivas, no restrictivas de libertad, resolver incidencias, excepciones y peticiones de las partes durante esta fase, disponer de las medidas necesarias para que en la obtención de los medios de prueba se respeten los principios del ordenamiento jurídico. La querella, tratándose pues igual, esto también la querella la tiene jurisdicción ordinaria, aquí también me hace mención de hechos punibles de instancia privada, la querella se propondrá por escrito ante el juez o jueza de control, quien decidirá sobre su admisión y ordenará a la policía de investigación las diligencias que se le solicite cuando lo estime conducentes. Practicadas las diligencias, el juez o jueza las entregará al querellante para que dentro de 10 días presente acusación. Recibida esta, fijará audiencia para ir al acusado o acusada y se procederá conforme al 571, que es la forma pues, de realizar la audiencia. La detención en flagrancia está pues muy específica en el 557. Me indica que dentro de las 24 horas siguientes el Ministerio Público presentará al imputado o imputada ante el juez de control. eh, Igualmente me indica que dentro de si el juez o jueza de control decreta la aplicación del procedimiento abreviado, solicitud del Ministerio Público remitirá dentro de 24 horas siguientes las actuaciones al juez o juez de juicio, admitida la acusación y antes de la celebración del juicio, el juez o jueza de juicio estará a las partes a la solución del conflicto mediante la aplicación de fórmulas de solución anticipada. En cuanto fueran procedentes, se le impondrá pues el procedimiento por emisión de admisión de hechos. Si el fiscal o en su caso el querellante deberá presentar acusación dentro de los 5 días antes de la fecha fijada para el juicio, lo cual no podrá celebrarse en un lapso no menor de 5 ni mayor de 10 y seguirá las pautas del procedimiento ordinario en fase de juicio. En la audiencia de presentación del adolescente detenido o detenida en flagrancia, el juez o jueza de control resolverá sobre la medida cautelar de comparecencia a juicio y podrá decretar lo que les indiqué, la prisión preventiva conforme al 581. De no acogerse al procedimiento abreviado, se ordenará que se prosiga la investigación y se acordarán las medidas cautelares pertinentes para asegurar las resultas del proceso. Luego está la identificación del adolescente, que esto con la reforma del 2015, antes era una detención para asegurar comparecencia e identificar al adolescente. Hoy en día es identificación del adolescente y que se hace necesaria su verificación de identidad cuando efectivamente no tiene algún documento que porte o de alguna manera o se duda de su identificación, pues a través de los órganos auxiliares de administración de justicia, como es el SAIME, el CICPC y demás órganos coadyuvantes, pues pueden comprobar la identidad del adolescente. La detención preventiva es el que las que les decía como institución procesal diferente del sistema de adultos y que solamente pues lo tiene o lo posee responsabilidad penal de adolescentes y dice así. Él o la fiscal del Ministerio Público podrá excepcionalmente solicitar la detención preventiva del o la del adolescente solo en los supuestos a que se refiere el artículo 581 de la presente ley. En caso de ser acordada la solicitud, el juez de control librará la correspondiente orden de aprehensión dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión del adolescente. Las jueces de control, el juez o jueces de control lo dirá a las partes y resolverá inmediatamente sobre mantener la medida impuesta o sustituirla por una menos gravosa. Esa detención pues tiene su característica especial y es que si no se logra determinar o pasa el tiempo para la presentación de la acusación, pues decaimiento, esto lo dice el 560, dice, ordenada judicialmente la detención conforme al artículo anterior, él o la fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentará el acto conclusivo respectivo dentro de los 10 días siguientes. Vencido dicho lapso, si que haya presentado la acusación, el juez o jueza de control decretará una medida que no genere privación de libertad. Eso es lo que les decía, que si pasan los 10 días, no presenta la acusación, pues hay decaimiento de la detención y se debe poner una medida o decretar una medida cautelar.
¿Cuándo se decreta detención preventiva? Cuando efectivamente hay una investigación abierta, cuando notificó al juez de control de esa investigación, cuando producto de esa investigación se tuvo que solicitar una orden de aprehensión, cuando esa orden de aprehensión fue materializada por el juez de control y cuando la aprehensión como tal se ejecutó, o sea, se aprehendió a ese joven y se fue puesto al tribunal de control, pues lógicamente se va a determinar si qué tipo de procedimiento, que casi siempre pues, es el ordinario, y si se mantiene la detención solamente pues por 10 días. Pero ya saben que al 10.º día, o sea, si no ha presentado la acusación al día siguiente, el 11, hay que decretar el decaimiento de la detención y otorgar una medida cautelar sustitutiva a esa detención. Lógicamente que para que proceda la detención, vamos a leer rapidito el 581 donde me dices que debe, en todo caso, pues estar dentro de los límites o los requisitos de la procedencia de la prisión para que proceda a su vez la detención. ¿Cuáles son los requisitos de la prisión? Un hecho punible perseguido de oficio cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el adolescente o la adolescente ha sido autor o autora o partícipe en la comisión del hecho punible, un riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso, un temor fundado en la destrucción o obstaculización de pruebas y el peligro grave para la víctima, denunciante o testigo. Esto es muy parecido a las formas en cómo se decretar la privación de libertad en adultos. El parágrafo primero me dice a su vez o me lleva a la remisión de otro artículo especial que es el 628. Me dice, esta medida no procederá sino en los casos que conforme a la calificación dada por el juez o la jueza sería admisible la privación de libertad como sanción de acuerdo a lo dispuesto en el 628. Se ejecutará en entidades de atención donde los adolescentes procesados y las adolescentes procesadas deben estar separados o separados físicamente de los adolescentes ya sancionados. La prisión preventiva también es algo muy importante. No podrá acceder de 3 meses si cumplido este término, no el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez o la jueza de control que conozca el mismo la hará cesar, sustituyéndolo por otra medida cautelar que no genere privación de libertad. Entonces, 3 meses también para que presente el acto conclusivo cuando se decreta prisión, pero siempre y cuando dentro de esa prisión es porque el adolescente está presuntamente involucrado en la comisión de los artículos del 628. ¿Cuáles son los artículos del 628? Eh, homicidio, salvo el culposo, violación, secuestro, delitos de droga a mayor cuantía en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual con penetración, sicariato, terrorismo, y en esos casos, pues su duración no podrá ser menor de 6 años ni mayor a 10. Está el otro aparte que me dice que las lesiones gravísimas, salvo las culposas, el robo agravado, el robo sobre vehículo automotor, el abuso sexual, la extorsión o asalto de transporte público, en cuyo caso no podrá ser menor de 4 años ni mayor a 6 años la sanción. Cuando no esté dentro de ese catálogo que ya dije, el hecho punible que presuntamente se le atribuye o que perpetró el adolescente, pues no se le puede aplicar ni privación, ni prisión, ni detención, sino medidas cautelares porque no está dentro de los requisitos del 581 y lógicamente dentro del catálogo del 628. El fin de la investigación también es muy parecido al de adultos. Dice, finalizada la investigación, él o la fiscal del Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública presentando acusación si estima que la investigación proporciona fundamento suficiente, solicitar la suspensión del proceso a prueba, solicitar la remisión en los casos en que proceda, solicitar el sobreseimiento definitivo si resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción, solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción. El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiere pasados 3 meses desde la individualización. El imputado o la imputada, su defensor o defensor especializado o la víctima podrán requerir al juez o jueza de control la fijación de un plazo prudencial no menor de 30 días para la conclusión de la investigación. Para la fijación de este plazo, entre las 24 horas recibida la solicitud, el juez o jueza de control deberá fijar una audiencia a realizarse dentro de los 5 días siguientes para oír al Ministerio Público, a la víctima, al imputado o imputado o su defensa. Igualmente, pues si
si vencido este término, sin que sea presentado el acto conclusivo correspondiente, ni se solicitada la prórroga vencida esta, sin que se presente el acto conclusivo, se decretará el sobreseimiento provisional y en consecuencia el cese de todas las medidas cautelares o medidas de coerción personal que le fueron impuestas en su oportunidad, así como las de aseguramiento. Y la investigación pues será reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen previa autorización del juez o jueza de control. La no comparecencia de alguna de las partes a la audiencia no suspende el acto. Aquí es muy importante también hacer la distinción que en materia de adolescentes existen dos tipos de sobreseimiento, el sobreseimiento definitivo y el sobreseimiento provisional. El sobreseimiento provisional se da cuando no hay suficientes elementos que puedan comprometer la responsabilidad penal del adolescente o del adolescente imputado y pues lógicamente se abre como un espacio un tiempo de un año para y se decreta sobreseimiento provisional. En ese año, si no surgen más elementos de convicción que comprometan de manera directa la responsabilidad de ese joven, pues lógicamente se va a decretar el sobreseimiento definitivo. Se va a notificar a las partes y una vez vencido el lapso legal para que las partes recurran, pues ya se va a considerar cosa juzgada y el expediente se cierra. Aquí dice, pues lógicamente el 562, que si dentro del año, lo que ya expliqué, de dictado el sobreseimiento provisional, no se solicita la reapertura del procedimiento, el juez o jueza de control pronunciará el sobreseimiento definitivo, una institución totalmente especialísima y solamente para el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. En cuanto al adolescente ausente, eso también es otra figura procesal que no la tiene el sistema ordinario, la jurisdicción ordinaria, y dice así, si la investigación resulta en evidencias de la participación de un adolescente ausente, él o la fiscal del Ministerio Público promoverá la acción y pedirá al juez o jueza de control que ordene su localización. El proceso se mantendrá suspendido hasta que se logre su comparecencia personal. El juicio de los presentes continuará su curso. Estos adolescentes ausentes, en el momento de que, o sea, no hay suficiente elementos y así no hay una suficiente forma de comprobar la identidad del adolescente, pues se declara ausente a esa persona, a ese adolescente que presuntamente está involucrado en la comisión de un hecho punible, se ordena la localización inmediata. Esta localización inmediata va dirigida pues al sistema de información policial y va a aparecer como una alerta para los adolescentes. En el momento que los funcionarios o los órganos de seguridad del Estado estén haciendo labores de patrullaje y pasen los adolescentes, pues van a ser radiados, revisados sus cédulas y si tienen esa orden de localización, pues va a ser aprendido y puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público y a su vez para después colocarlo a disposición del Tribunal de Control, pero es por una declaratoria de ausencia donde se ordenó la localización inmediata del adolescente, que es una figura procesal también especialísima. Bueno, hasta el día de hoy vamos a dejar la clase, vamos a ubicar otra clase. El 14 de marzo es la siguiente, allí vamos a hablar de la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución, de manera pues en síntesis, me gustaría pues que estuvieran atentos, que los estudiantes pues se pudieran conectar, porque si bien estos procesos tecnoformativos y la facilidad inclusive que da la institución, por razones laborales o compromisos que tengan los estudiantes, bueno, también es importante que el adolescente pues se pueda conectar de manera virtual o pueda asistir o bueno, la modalidad que tenga, pero que también exista ese proceso de socialización del aprendizaje. Que si ve la clase en diferido y observa lo que yo estoy diciendo el día de hoy, pues a través del grupo que también se creó por la Universidad del Sistema de Justicia Penal Juvenil, puedan hacerme las preguntas que consideren o por el aula virtual. La idea es que el adolescente internalice los conocimientos, porque es muy fácil, o sea, para mí como docente venir y hablar y hablar y hablar, pero no tengo ese proceso de intercambio de ideas que es fundamental en los procesos y en cualquier tipo de proceso de aprendizaje. Todos los procesos de aprendizaje son significativos, pero va a depender pues también de la persona y del estudiante pues que quiera ahondar más y que quiera internalizar los conocimientos y pues que son importantes, no, como le dije, o sea, que aprendan y que puedan manejar la alumna y que sean pues abogados y abogadas proactivos y emprendedores para nuestro hermoso país Venezuela y para nuestro mundo, que eso es lo ideal y que aspiro que sean así. Entonces, bueno, los invito
para la próxima clase, que va a ser el 14 de marzo, probablemente a la misma hora, que vean esta clase en diferido, que me comenten sus inquietudes. Recuerden que ya en esta semana es la presentación de la actividad 2, un ensayo con la normativa que está en la planificación, que la tercera actividad es muy importante porque tiene una ponderación del 50%, que es un artículo propio del sistema de justicia penal juvenil con los lineamientos que están en la planificación, pero es un artículo académico, un artículo de revista que tiene una ponderación del 50% y que voy a ser bastante dura, por decirlo de una manera, en el momento de calificar y revisar ese artículo académico. Debe tener netamente las características de un artículo académico. El participante que no me presente ese artículo conforme a los lineamientos de artículo académico y con las bases de la revista de la universidad, pues lógicamente aplazará seguramente esa actividad, y si no va tan bien en las otras actividades, pues probablemente es que aplazará proyecto de investigación 12 y tiene que volverlo a ver. Bueno, muy agradecida a Dios primeramente por permitirme abrir los ojos el día de hoy. Agradecida a la universidad por estar siempre pues atenta y presente en estos espacios tecnoformativos y generar el link para que el estudiante pues en su oportunidad y en la disposición que tenga pueda observar las clases. Bueno, hasta luego, Dios los bendiga y como dijo Immanuel Kant, atrévete a pensar, sapere aude. Hasta luego.